Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio al mensaje número 9 de nuestra serie La fe sin acciones no funciona, una serie fundamentada en el maravilloso libro de Santiago. Vamos a estar estudiando en esta mañana en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Nuestro mensaje estará fundamentado solamente en 2 versículos y lo vamos a leer. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino eres juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar al otro? Señor, pedimos la guía de tu Espíritu Santo para que nos guíe a manera de que entreguemos este maravilloso mensaje. Que sea también un mensaje para el beneficio y para el conocimiento y el entendimiento y el crecimiento de tu iglesia bíblica cristiana aquí en Pichilemu, en Chile. Amén. Hermanos, hemos leído 2 versículos, pero antes de profundizar, antes de continuar y avanzar en nuestro mensaje, yo quiero dar un profundo contexto del libro de Santiago. No sé si ustedes se recuerdan, en el primer mensaje o en el segundo, si no me equivoco, cuando dimos inicio a esta serie, compartimos un contexto, pero solo fue una parte. Y ahora que estamos en el mensaje número 9, quiero dar o completar ese contexto acerca del libro para que ustedes tengan una mejor perspectiva del libro y así ustedes lo puedan entender mejor. Primero, hablemos acerca del autor. El nombre de Jacobo es Jacobos en griego, pero en hebreo se nombra Jacob, lo cual en español es Jacobo, pero también se le conoce como Santiago. De hecho, así es como está escrito en nuestra Biblia en el español, Santiago. Existen otras traducciones en otros idiomas, por ejemplo, en el idioma portugués, el libro de Santiago se llama Tiago, pero en nuestro libro, en nuestra Biblia, se llama Santiago. También hemos dicho que hay varios Jacobos en el Nuevo Testamento. 2 de ellos hacen parte del círculo cercano de los 12 discípulos de Jesús. Pero esta carta viene del Jacobo, que fue el medio hermano de Jesús. Existe otro Jacobo que simplemente no participa en ninguna historia importante en la Biblia, simplemente aparece el nombre como refiriéndose a una persona o a un familiar de alguien. Pero este libro fue escrito por el medio hermano de Jesús, que no fue uno de los 12 apóstoles. Hay algunas personas que dicen el libro del apóstol Santiago, pero él no fue uno de los 12 apóstoles. También hemos dicho anteriormente que Jacobo se convirtió en uno de los principales pastores o líderes de la primera iglesia que existió. ¿Cuál fue esa primera iglesia que existió? La iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, la iglesia que vemos en el libro de los Hechos, especialmente en los primeros 12 capítulos. Junto con el apóstol Pedro, Jacobo fue uno de los pastores de esta iglesia, uno de los pilares de esta iglesia primitiva, la primera iglesia que existió. Y ellos dos fueron pastores de esta iglesia por más de 30 años. También es importante saber que esta iglesia era compuesta por 100% judíos que se habían convertido a Cristo. Algo también que es importante entender que esta iglesia sufrió persecución, esta iglesia sufrió muchas hambrunas, muchas dispersiones, todo por los líderes judíos que no dejaban tranquilos a los que proclamaban el nombre del Mesías. También, como era una región gobernada por el Imperio Romano, los emperadores también le hacían la vida imposible, ¿no es cierto?, a esta comunidad judía. Entonces, esta iglesia sufrió mucho durante todo el tiempo, básicamente, que existió. En el libro de Santiago vemos que la audiencia también estaba bajo gran dificultad. Cuando Santiago escribe este libro, se lo escribe a las personas que estaban pasando dificultad, pasando opresión, pasando persecución, y algunos estaban abandonando la fe. Tenemos una palabra también que va conectada con este libro que se llama diáspora. La palabra diáspora significa dispersión o separación, y varios se habían dispersado.
por todas las dificultades romanas, políticas, sociales y también, ¿no es cierto?, religiosas, en este caso por los líderes judíos. Entonces muchos judíos, ellos se fueron a vivir a otros diferentes lugares alrededor de la región de Jerusalén. Jacobo tenía dos apodos. Uno era Jacobo el justo y el otro era Jacobo el rodillas de camello. El justo. ¿Por qué le decían así? Porque era una persona muy sabia y vivía su fe basada en todo lo que Jesús le enseñó, ya que fue un testigo ocular de él siendo su medio hermano. Entonces, si esta persona caminó y tenía al propio Hijo de Dios como su medio hermano, era obvio y era notable de que iba a vivir una vida justa, es decir, una vida recta. No hablamos una vida justa o perfecta como intentaban vivir los fariseos, no, sino una vida de justicia, es decir, una vida en rectitud. Entonces era un hombre muy piadoso que se ganó este apodo como Jacobo el justo. El segundo apodo que tenía este hombre era el rodillas de camello. Este apodo se lo ganó por pasar mucho tiempo de rodillas orando al Señor. Era un hombre de oración y por eso se le habían deformado las rodillas con diferentes tipos de callosidades, por pasar de rodillas mucho tiempo en oración. Algo que quiero mencionar es que los pisos o los suelos en los que en aquella época la gente se arrodillaba a orar no eran como los de nosotros, tan limpios y tan anivelados. Entonces las rodillas de este hombre se le habían deformado y por eso le decían el rodillas de camello. Jacobo fue uno de los hombres más sabios de todo el Nuevo Testamento. Por eso el libro es un profundo resumen de la sabiduría de Santiago. Si se dan cuenta, el libro no tiene mucha teología. El libro no tiene mucha instrucción doctrinal, como las cartas de Pablo, por ejemplo. El enfoque de Santiago es enseñarle al creyente a cómo vivir su día a día de una manera sabia y práctica. Ese es su enfoque. El enfoque de Santiago no es enseñar doctrina, no es enseñar teología, no es enseñar instrucción doctrinal. El enfoque de Santiago es enseñarle al creyente a ser práctico y a vivir una vida sabia. La sabiduría de Santiago fue fuertemente influenciada por dos fuentes. La primera, por ser el medio hermano del mismísimo Jesús. Su sabiduría fue influenciada por haber caminado con él y recibir todas las instrucciones de cómo vivir en el reino de Dios. Entonces fue por eso una persona sabia. La segunda influencia de la sabiduría de Santiago viene del libro de Proverbios. Santiago creció junto con este libro, ya que era algo que la cultura judía les enseñaba a los niños. Cada niño de la cultura judía crecía siendo instruido con el libro de los Proverbios, ya que era de alguna manera el Antiguo Testamento o la ley o la Torá, la Biblia del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, porque durante el tiempo de Jesús el Nuevo Testamento no se había escrito todavía. Pero cada niño judío crecía con este libro como un manual de vida, ya que se basaban en el principio que dice: instruye al niño en su camino y cuando sea más grande no se apartará de él. Este era un gran principio que los judíos hacían con sus hijos. Pero esta fue la segunda influencia de la sabiduría de Santiago y parece ser que el libro de Proverbios nunca salió del corazón de Santiago. Por eso, adentro del libro de Santiago, nosotros tenemos y vemos evangelios y proverbios. Vemos esas dos características adentro de este libro porque son las dos influencias que este hombre tuvo. Cuando uno lee este libro, eso es lo que uno mira, desafiantes párrafos acerca de la sabiduría, vemos metáforas, discursos y palabras muy desafiadoras para nuestra fe. Santiago, por último, está llamado a la comunidad cristiana a ser verdaderamente sabios. Es decir, Santiago llama a su comunidad y nos llama también hoy en día nosotros a la Iglesia de Cristo a ser una verdadera comunidad en sabiduría. Y también nos llama a amar a nuestro prójimo como amamos a Dios. Por último, para terminar nuestro contexto, yo quiero explicar que Santiago habla aquí acerca de las obras, pero Pablo también habla en contra de las obras. Ahora, yo quiero que usted entienda que Pablo no contradice a Santiago ni Santiago contradice a Pablo.
De las obras que Pablo habla, específicamente en Gálatas, en Romanos o en Tito, se refieren a las obras direccionadas a la salvación. Pablo está diciendo que la salvación no es por obras, sino es por fe y también es por gracia, por medio de Jesucristo. Entonces, de las obras que Santiago está hablando acá, no las está direccionando acerca de la salvación. Santiago no está diciendo, entrégale todo tu dinero a los pobres y vas a ser salvo. Santiago no habla de ese tipo de obras. Santiago está hablando del diario vivir. Santiago está hablando de la vida práctica. Santiago está hablando de lo que nosotros tenemos que vivir, ¿no es cierto?, en el día a día. Si yo digo que amo a Dios, entonces que se note. Si yo digo que amo al prójimo, entonces que se note. Si yo soy creyente, bueno, entonces que se vea, que se mire, que se note. De eso nos está hablando Santiago. La carta de Santiago fue también considerada como el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Si el Nuevo Testamento fuese escrito en orden de fechas, como se le llama orden cronológico, Santiago sería el primer libro que estuviese en el Nuevo Testamento en vez de Mateo. Pero el Nuevo Testamento no está escrito en orden por fechas. La fecha del libro de Santiago fue entre el 40 al 45 después de Cristo. El autor es Santiago, el medio hermano de Jesús. Y el destinatario de esta carta son las 12 tribus de Israel, es decir, todo israelita que haya creído en Jesús, sea samaritano, viva en Galilea, viva en Betesda, viva en Arimatea, viva en Belén, en Silo, a donde fuera que viviese, o allá en Samaria, no importa. Si creyó en Cristo Jesús siendo un israelita, entonces esta carta es para usted. Y obviamente esta carta también es para la iglesia, es universal, es para nosotros. ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue el propósito por el cual Santiago escribió este libro? Lo escribió para reflejar a Jesús y el reino de Dios en la vida práctica, para ayudar al creyente a ser más sabio. ¿Cuál fue la razón? Animar la fe de los que están bajo persecución y serias dificultades. Con todo esto dicho, hemos terminado nuestro contexto del libro de Santiago. Y esto lo hemos hecho para que usted pueda tener una mejor perspectiva de lo que nosotros estamos estudiando. Ahora quiero que volvamos al texto. Recuerden, hemos leído los 2 versículos 11 y 12 del capítulo 4. Santiago dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros, porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino eres juez. Recuerden que Santiago está escribiendo cosas prácticas. Santiago le está diciendo a su audiencia, sean prácticos. Y una forma de ser práctica es no usen el chisme. El chisme es pecado. Santiago dice, no murmuren, no critiquen, porque eso no es bueno. Yo quiero compartir, basado en el versículo 11, 3 errores que comete la persona que critica. 3 errores que comete la persona que practica el chisme. Primero, el texto dice, ¿no es cierto?, que no hay que murmurar contra el hermano, porque si juzgan a su hermano, murmuran de la ley. Eso es lo que dice el texto. Entonces, el primer error que se hace cuando una persona practica el chisme es que lleva el dedo o levanta el dedo para traer juicio, es decir, juzga, ¿no es cierto?, a la otra persona. Y el primer error está en que esa posición no le corresponde a la persona. No es obligación de nosotros levantar el dedo, juzgar y criticar. Segundo, se burla de la ley de Dios. Ese es el segundo error que cometemos al juzgar. Nos burlamos de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay que hacerlo, y si yo lo hago, me estoy burlando de lo que Dios dice. Tercero, si una persona juzga, se viene a convertir como ese juez. Es decir, esa persona que se sienta en una silla de juez y yo no me puedo sentar en esa silla. A mí no me corresponde sentarme en ese lugar porque Dios es el único juez. Dios es el único justo juez que puede juzgar a los vivos y a los muertos. Y Él juzgará a las naciones, Él juzgará en el día del Señor, juzgará, ¿no es cierto?, al creyente y al no creyente. Pero esa posición le corresponde a Dios, esa silla le corresponde a Dios. Usted no tiene por qué sentarse en esa silla, usted no tiene por qué ponerse esos zapatos, porque si usted lo hace, está pecando. Y vamos a ver más adelante por qué el chisme es pecado.
Entonces estos son los 3 errores que la persona comete al practicar el chisme. Versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues al otro? Cuando juzgas, hermano, cuando usted juzga, se está sentando en una silla que no le corresponde. No le corresponde. Por eso aquí Santiago dice, ¿quién es usted para juzgar? ¿Quién es usted para juzgar? Y para ilustrar, escúcheme bien, para ilustrar estos 2 versículos de una mejor manera, quiero que vayamos a una historia muy única en la Biblia. La Biblia habla acerca del chisme como algo que ofende el corazón de Dios. Hay muchas historias, hay muchos ejemplos en la Biblia que nosotros tenemos acerca de cómo Dios condena el chisme. Y uno de esos ejemplos es en Números, capítulo 12, desde el 1 hasta el 16. Y en esta historia yo quiero que usted pueda ir al libro de Números 12, del 1 hasta el 16. En esta historia tenemos a Moisés, a María y a Aarón, sus 2 hermanos. Moisés se había casado con una mujer cusita. Y como se casó con una mujer cusita, María y Aarón lo criticaron. A María y Aarón juzgaron el hecho de que este hombre se había casado con una mujer cusita. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió que Dios se enojó tanto, que por haber chismeado, por haber criticado, le mandó una lepra a María y María quedó blanca como la nieve. ¿Qué fue lo que sucedió después? Aarón, al ver a su hermana que estaba leprosa, tuvo tanto miedo y volvió a donde estaba Moisés y le dijo, Moisés, por favor, intercede, ruégale a Dios que sane a nuestra hermana María, porque si no se va a morir, está blanca como la nieve. La ira del Señor se encendió porque ella criticó, Dios la juzgó y como consecuencia María tuvo que salir del campamento por 7 días porque estaba enferma y hasta que se sanara, ella no pudo volver de regreso al campamento. Entonces vemos nosotros cómo Dios condena, ¿no es cierto?, el chisme, cómo Dios condena la crítica. Pero esto es de manera, ¿no es cierto?, aleatoria, que yo mencioné esto, pero yo quiero leer esta parte. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita, y dijeron, ¿acaso solamente Dios puede hablar por medio de Moisés? ¿Acaso Dios no puede hablar por medio de nosotros? Y Dios escuchó esto. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres de la tierra, era muy humilde. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salgan ustedes del tabernáculo de la reunión, y salieron ellos 3. Entonces Dios descendió de la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos y dieron un paso al frente. Y él les dijo, escuchen ahora mis palabras. Cuando haya profeta de Dios en la tierra, yo me le apareceré en visión y en sueños, y yo hablaré con él. Pero no es así con mi siervo Moisés, porque mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa. Cara a cara yo hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvieron temor de hablar en contra de mi siervo Moisés. Jehová dice, ¿por qué no tuvieron temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y Dios se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y murió Aarón, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ahora ella blanca como aquel niño que muere ya, que nace ya nace muerto, blanco, que no sirve para nada. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre le hubiera escupido su rostro, ¿acaso no hubiera quedado avergonzada? Por 7 días que sea echada fuera del campamento,
y después que vuelva a la congregación. Y así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Hermanos, esta es la historia. Esta es la historia. Aarón y María criticaron a Moisés, la ira del Señor se encendió contra ellos y como consecuencia esta mujer quedó leprosa. Ahora, yo quiero hablar acerca de 4 consecuencias que trae el chisme. 4 consecuencias de la murmuración, basadas en esta historia que acabamos de leer. Primero, basado en el versículo 9. Cuando usted critica, cuando usted murmura, se enciende la ira de Dios. Dios se ofende. A Dios no le gusta la crítica. Y eso lo vemos nosotros aquí en el versículo 9. Dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Contra quién? Contra Aarón y contra María porque habían murmurado. Hermanos, yo no voy a venir aquí a predicarles el hecho de que Dios es amor todo el tiempo. Sí, es cierto que Dios es amor todo el tiempo, pero también Dios es un Dios airado. Dios es un Padre que se molesta y se ofende si yo no le obedezco, aún siendo su hijo. Si yo veo que mis hijos no me obedecen y no hacen lo que yo les estoy pidiendo que haga, pues por supuesto que me voy a enojar. Pero eso no significa que yo no los ame. Así funciona con el Señor. Yo, siendo su hijo y siendo parte de su iglesia, siendo parte de su cuerpo, si yo hago algo que no está bien, Dios se enoja, Dios se ofende por mis acciones. Entonces, la primera consecuencia del chisme es que ofende el corazón de Dios. Y esto es tomado como pecado. Quiero que vayamos a nuestra segunda consecuencia de la murmuración y está basada en el versículo 10. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. María recibió o sufrió una consecuencia por haber murmurado. Entonces, la segunda consecuencia de la crítica o del chisme es que usted va a sufrir una consecuencia. Obviamente no va a quedar leproso o leprosa como María, pero sí va a recibir una consecuencia, va a tener una consecuencia. Llámese, no sé, puede ser que sea un daño colateral, a lo mejor alguien va a salir lastimado, alguien que no tiene nada que ver con esto, a lo mejor usted será confrontado, a lo mejor usted será avergonzado, a lo mejor usted será descubierto por su chisme y caerá en descrédito y en condenación, no lo sé, pero alguna consecuencia tendrá por criticar, así como la tuvo María. Entonces, hermanos, si usted en este momento está siendo parte de algo o está involucrado en un chisme, en una crítica, sálgase de allí, dé un paso atrás, dé un paso a un lado. ¿Por qué? Porque usted va a recibir consecuencias. Y aparte de recibir consecuencias, usted ofenderá el corazón de Dios y eso será tomado como pecado y al final tendrá que arrepentirse. Es así como funciona. Nuestra tercera consecuencia de la murmuración está basada en el versículo 14. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría? Entonces por 7 días será echada fuera del campamento y después volverá a la congregación. Hermanos, ¿qué significa esto? Significa que cuando usted está involucrado, cuando usted lucha con el chisme o si usted practica el chisme, eso lo apartará de los demás. María fue apartada, fue separada porque estaba leprosa, porque estaba inmunda. Ella fue apartada de la congregación, fue apartada del resto del pueblo. Y todo el pueblo supo su enfermedad, supo su problema. Entonces, hermanos, si usted critica, si el chisme es parte de su vida, usted será apartado y quedará solo allá en la esquina como un pollo. Quedará solo, sin amigos, sin un círculo social, y nadie quiere vivir así. Nadie querrá juntarse con usted. Nadie querrá conversar con usted. Nadie querrá ser su amigo porque sabe que usted es un criticón, porque sabe que usted es una persona que habla y murmura de todo y por todo. Nadie quiere estar con una persona así.
Nadie quiere tener una amiga o un amigo que sea chismoso o chismosa, que sea metido o metida. Nadie quiere una persona así en su vida. ¿Y cuál es la consecuencia? Que esa persona queda apartada, queda sola, como María fue apartada 7 días del campamento. Vayamos a nuestra cuarta consecuencia. La cuarta consecuencia de la murmuración o del chisme basado en la historia de Moisés y María aquí en Números es que dice, versículo 15, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no avanzó hasta que ella se reunió con ellos. ¿Cuál es esa consecuencia? Usted no avanzará. Usted no prosperará, usted no caminará hacia adelante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no pudo avanzar, tuvo que esperar 7 días para que María se reuniera con el resto del grupo. Hacía calor en el desierto, no eran las condiciones más cómodas para estar, la gente quería avanzar hacia la tierra prometida, y no podía. ¿Por qué no podía? Estaba estancado. ¿Y por qué estaba estancado? Porque estaban esperando a la chismosa. Estaban esperando a la criticona. ¿Y quién es esa? María. Estaban esperando que su lepra se sanara. Entonces, hermano, si usted critica, si usted practica el chisme, usted no va a avanzar. Y los que están a su alrededor tampoco avanzarán. Usted no prosperará. Usted no será una persona bendecida, usted no será una persona que camina hacia adelante, será una persona que se queda estancada, estancada y estancada. Eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel por esperar a María, la hermana de Moisés. Entonces, hermano, si usted está practicando esto, por favor, arrepiéntase, pídale al Espíritu Santo que le dé convicción. Pídale al Espíritu Santo que le dé dominio propio sobre su lengua y no diga lo que siempre usted dice. Iglesia, para entrar a nuestro cierre, la murmuración y el chisme es una de las tácticas más sucias de Satanás en su odio por los hijos de Dios y para la iglesia. Quiero que dejemos ahora Números y volvamos a Santiago. Santiago dice 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, murmura de la palabra de Dios. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino eres un juez, y solo Dios puede ser ese juez. A ti no te corresponde sentarte en esa silla. Y para terminar, yo quiero terminar con el Salmo 1:1. Porque el Salmo 1:1 a nosotros nos habla y nos dice también acerca de esto, de la crítica, de la murmuración, de no ser parte de esta contaminación. ¿Qué es lo que dice el Salmo 1:1? Bienaventurado, es decir, bendecido el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, la palabra escarnecer significa criticar. La palabra escarnecer significa murmurar. Significa comerse a alguien criticándolo. Y aquí esta persona, el escritor de este libro, en el primer versículo está diciendo bendecido el hombre que no anduvo en consejo de malos, porque el que chismea, el que critica, parece que aconseja mal a los demás. Los llena de mal consejo. Y aquí está diciendo, si usted no anda en mal consejo de otras personas, será bendecido. Y tampoco se ha sentado en silla de escarnecedores, es decir, en silla de chismosos, en silla de murmuradores, de criticones. Como se dice aquí en Chile, alguien que critica a alguien está pelando a esa persona. Lo están pelando, es decir, lo están criticando. Entonces no se siente en silla de peladores, no se siente en silla de chismosos, no participe de esas conversaciones. Y si usted está por ahí escuchando algo que no tiene que escuchar, entonces quítese de ese lugar, porque eso contaminará su corazón. Entonces, hermanos, hemos llegado al cierre de nuestro mensaje. 4 consecuencias de la murmuración. Enciende la ira de Dios, ofende el corazón de Dios y esto es pecado. Trae consecuencias sobre la persona que critica. Eso aparta a la persona de los demás y eso también no permite que la persona avance en su vida cristiana o en su ministerio. Hermanos, este es el mensaje que nos habla Santiago
4, versículo 11 y 12. No critiquen, no juzguen a los demás. Sean mansos, sean humildes y no permitan que el enemigo ensucie o estropee su santificación, su vida, su relación con Cristo por medio del chisme. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos estamos viendo en nuestro próximo mensaje de nuestra serie basada en Santiago. Que el Señor me los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.